Tienes, pero de verdad tienes que ver el TEDx de Nicolás Alvarado. No te lo puedes perder. No dejen que nadie les diga semejante estupidez, por favor. Su vida puede transcurrir perfectamente sin ver este TEDx. No les va a pasar nada, no les va a transformar la vida. Es decir, es un TEDx como cualquier otro TEDx, como cualquier otro TED Talk. Hay TEDx's y TED Talks muy buenos. Ojalá este siquiera sea aceptable. Pero la verdad, no todos son para todo el mundo. Si lo que a ustedes les apasiona en esta vida es la física cuántica, pues este no es el TEDx para ustedes. O la repostería francesa, o la oceanografía. Pues yo de esas cosas no sé. Y seguramente si no les interesa la reflexión sobre la cultura o si no les interesa la reflexión sobre la ciudadanía, este TEDx no es para ustedes. Y está muy bien, porque no a todos nos interesan todas las cosas. Es como esos libros que seguramente han visto en los anaqueles, pues más de los Sanborns que de las librerías, para ser exactos, que dicen la cultura, todo lo que hay que saber. Y entonces, bueno, lo primero que yo digo cuando veo esos libros es, caray, ¿de qué poco ha servido lo que ha hecho la humanidad a lo largo de milenios? Es decir, todo lo que hay que saber cabe en 500 páginas. Y luego, ¿eso significa que lo que está afuera de ese libro no hay que saberlo? Y luego, ¿quién determina qué hay que saber? Un señor en Alemania que hizo un contrato con una editorial. Y luego, ¿por qué habría que saber algo? 100 libros que tienes que leer antes de morir. No hay 100 libros que tengan que leer. Si quieren, hay 3000 libros que tengan que leer y ojalá la vida nos dé para leerlos. ¿Qué libros? Pues cada quien tendrá su propio canon, cada quien tendrá su propia lista. Una respuesta que yo jamás doy es cuando alguien se acerca y me pregunta, porque saben que trabajo con libros y con lectura, oiga, señor Alvarado, recomiéndeme un libro. Pues, ¿cómo le voy a recomendar un libro a alguien que no conozco? Normalmente lo que reviro es, dime un libro que te haya gustado, y entonces pienso en otro libro de ese género, de ese autor, de esa época, de ese estilo, que quizás pueda interpelar a alguien o no. Entonces, justamente, de lo que yo quiero venirles a hablar es de esta noción que a mí me parece en extremo perniciosa, que aparece en campañas como lee 20 minutos al día. Ah, caray. ¿Y si son 18 ya no fueron buenos? ¿Y si yo quisiera leer 14 horas al día? ¿Y si yo quisiera dedicarme hoy a ver las, creo que 12 horas del Fanny y Alexander de Bergman y no quisiera yo leer ese día? Es que leer es bueno. ¿Todos los libros son buenos? Claro que no. O sea, Mein Kampf es un libro atroz. Y Juventud en Éxtasis es un muy mal libro. No pases todo el tiempo frente a una pantalla. Si quieres ver la obra completa de Hitchcock o de Fellini, creo que es una buena idea. Además, yo soy un lector en pantalla, les confesaré, me es mucho más cómodo subrayar y exportar para dar una conferencia o para dar una clase, usar el Kindle, que el libro de papel, que ya simplemente cultivo por las ediciones hermosas. Es decir, lo que me gustaría postular aquí es que la cultura no es un adorno para brillar en sociedad, que eso es algo que, digamos, la cultura misma nos transmite todo el tiempo. Esa idea de los 100 libros que hay que leer o de la cultura todo lo que hay que saber, a lo que apunta es a una habilidad social, a algo que sirve para tener conversación en una cena, para quedar bien con el date cuando la invita a uno a salir, para que digan, ¡ay, qué culto!
¿Cómo sabes, señor? No, ¿cómo memoriza ese señor? Eso no es saber. La cultura es otra cosa y creo sirve para otra cosa. Creo que la cultura es un menú del que nosotros elegimos todo el tiempo y lo hacemos todo el tiempo, sea cual sea el registro de cultura que nos interese, al decidir escuchar a Rosalía o no, o a Bad Bunny o no, estamos haciendo una elección cultural y esa elección la hacemos naturalmente a partir de lo que nos interpela, es decir, lo que nos está diciendo algo, porque todos los productos culturales están cargados de significado y ese significado es un significado que dialoga con nosotros. Hubo un psicólogo estadounidense que se llamó David Ausubel que decía que para que se produjera un aprendizaje significativo, un conocimiento nuevo, la crítica de la razón pura o el Lux de Rosalía, se tenía que ligar con un conocimiento preexistente, con lo que ya hemos leído, con lo que ya hemos oído, y eso generaba una idea nueva y eso hacía que el conocimiento fuera retenido. Es decir, lo que recordamos es aquello que nos hace pensar, es aquello que nos interpela. ¿Quién de aquí estudió la tabla periódica de elementos en la prepa o en la secundaria? ¿Todos? ¿Quién me la puede recitar entera? Supongo que si aquí hubiera un químico o un físico, sí me la podría recitar. Como aquí no debe haber ninguno y por eso no se la saben. No los interpeló, yo tampoco me la sé, por supuesto. También me la aprendí, la memoricé y la deseché. La cultura, pues, sirve para interpelarnos, sirve para generar ideas, sirve para formar opiniones, sirve para discutir. ¿Qué TEDx les recomiendo? Aquel que los interpele, aquel con el que no estén totalmente de acuerdo o aquel con el que estén en violentísimo desacuerdo, aquel que trate de una materia que sea de su interés, aquel que a lo mejor refiera a un autor que ustedes ya han leído y autores que ustedes no han leído y que quizás les suelen interesantes porque suenan atractivísimos o porque suenan francamente encabronantes, porque allá hay una idea con la que ustedes tienen ganas de discutir. Bueno, la pregunta es, ¿para qué sirve eso? ¿Es mero sparring? ¿Es como gimnasia intelectual, digamos? Bueno, puede funcionar como eso, es divertido, pero quizás sea un uso un poquito epidérmico de la cultura y un uso un poquito epidérmico de la inteligencia. Porque la cultura toda, la alta cultura, la cultura popular, y asumo como productos culturales también la ciencia o el deporte o la política o la religión, todos son productos culturales, tiene, digamos, una bondad adicional. Sirve de entrada para confrontarnos a lo distinto, para confrontarnos a lo que no se parece a como somos nosotros. Si yo leo a Isaac Bashevis Singer, o si yo leo a Tahar Ben-Jelloun, o si yo leo a Jean-Marie Leclésio, pues estoy leyendo a alguien que proviene de una realidad que me es completamente ajena, que proviene de códigos culturales, religiosos, políticos, emocionales, que no tienen a priori que ver conmigo. Pero lo mismo sucede si veo RuPaul's Drag Race. Es decir, nos confronta con universos que no se parecen al nuestro.
nos hace comprender en cierta medida cómo funcionan esos universos y cuáles son las razones, cuáles son los códigos, cuáles son los valores de esos universos. Eso genera empatía, por una parte. Pero luego, por otra parte, eso nos genera ajenidad y bienestar, y eso nos hace discutir y nos hace elaborar nuevas ideas y nos hace contribuir al debate, nos hace discutir entre nosotros. Y si discutimos con argumentos, si discutimos desde las ideas, si discutimos desde el conocimiento, si discutimos desde los propios valores y las ganas de comprender los valores ajenos, probablemente esa discusión sea una discusión pacífica y sea una discusión constructiva y sea una discusión tendiente a tener una relación dinámica con nuestro entorno. ¿Qué es nuestro entorno? Nuestro entorno son las declaraciones de Claudia Sheinbaum y las de Donald Trump. Nuestro entorno es el parque por el que paseamos a nuestro perro y si tiene bote de basura o no. Nuestro entorno es Bad Bunny tocando en el medio tiempo del Super Bowl y la canción que escuchamos en la radio en el Uber de camino aquí. Y ese entorno, el tener los ojos, los oídos abiertos a ese entorno, nos hace tratar de comprenderlo y tratar de cuidarlo para los demás y para nosotros mismos. Nos hace vivir en el mundo y nos hace vivir en el lugar donde estamos. Nos hace habitar la ciudad. Nos hace ser ciudadanos. Entonces, quien piensa que hay 100 libros que hay que leer y con esos ya leyó uno todos los libros que tiene que leer y puede citar a Milán Kundera en una sobremesa y verse muy chic, no está entendiendo el juego de la cultura. La cultura es un diálogo con la realidad, es un diálogo con el mundo, es una puesta en juego de nuestra propia humanidad y es una manera de hacernos corresponsables del mundo en que vivimos. Y creo que en tiempos como los que corren, en momentos tan difíciles como los que atraviesa este planeta, no es un mal empeño buscar tener una interacción más ciudadana con el mundo. Ojalá este TEDx los interpele, y si no otro, y si no un libro, y si no un disco, y si no una noticia en el periódico, y ojalá en esa práctica gozosa de dialogar con la cultura, todos podamos ser buenos ciudadanos. Muchísimas gracias.